He vuelto. Estoy de nuevo, después de varios videos sin analizar, después de 4 o 5 partidos sin hacer los análisis de los equipos de Córdoba, sin haber estado en la cancha también en los últimos partidos, ya sea por parte de Instituto, por parte de Talleres. Hoy es uno de esos ejemplos en los que no estoy en la cancha. He vuelto. He vuelto para el análisis de lo que fue el triunfazo de Talleres, triunfo que le permite depender una vez más de sí mismo para poder seguir vivo en lo que es una competencia internacional, sabiendo que ya quedó eliminado de Copa Libertadores, pero aún así con las posibilidades de poder obtener esa tercera plaza en su grupo y meterse en los 16avos de Copa Sudamericana, tenía que volver. Tenía que volver. Para los que se preguntan qué pasó, situaciones personales, de hecho todavía no me siento al 100% para hacer contenido, tengo algunos videos en mi cabeza, algunas ideas para hacer, para cumplir, pero no me siento todavía en condiciones y creo que este parate me va a servir mucho a mí para poder frenar un poco la cabeza. Lo he hecho ahora al final por una necesidad también, pero yo creo que hacer ahora el análisis me va a servir un poquito para distender, para poder charlar un poquito con la gente que hace mucho tiempo que no lo hacíamos, ¿no? Pero bueno, ganó Talleres, poco importa ya, poco importa, porque lo hemos dicho muchas veces ya a esta altura. Talleres necesita ganar como sea, necesitaba ganarse mucho. Yo creo que hoy, precisamente hoy, en este partido, Talleres arrancó de cero otra vez lo que es su segundo semestre. Dirán, sí, falta todavía que juegue con Sao Paulo. Ya se había terminado básicamente su estadía en lo que es en la Copa de la Liga y demás, pero hoy yo creo que Talleres comienza de verdad su segundo semestre. ¿Por qué? Porque es un partido que todavía te mantiene con vida para poder competir por algo en el semestre que viene, porque es un partido que necesitas no solamente por los jugadores, por el técnico, por la gente que ya se había cansado de amargarse, con razón, eh, porque lo dijimos durante todos los análisis de lo que fue Talleres en el año, ¿no? Porque no por nada esto también es el tercer partido que gana Talleres en 23, en lo que va del 2025. Tiene la particularidad también, Talleres, muchas veces, de jugar quizás sus mejores partidos cuando el agua ya empieza a llegar hasta el cuello, ¿no? Que si bien yo creo que el agua ya sobrepasó el cuello hace mucho tiempo, cuando están en condiciones límites, muchas veces, por lo menos despierta Talleres, ¿no? Me ha pasado cuando vimos la final contra River, ha pasado cuando se fue el Cacique Medina, ha pasado en algún que otro partido que capaz que no se le dio los resultados, pero que sí Talleres despertó algo. Fue fluctuante, ¿no? Fue fluctuante. Yo creo que mantuvo la misma línea, por lo menos en lo que fue futbolísticamente, pero sí es verdad que sobre el final se pinchó ya, dejando en el camino ya ese mismo fútbol, que por lo menos había demostrado en partidos, más allá de que los resultados no acompañen, ¿no? Hoy Talleres tampoco voy a decir que pasó por encima a Alianza Lima, pero que necesitaba una victoria como esta, más que nunca. Más que nunca, no solo por el contexto, no solo por el contexto, ya entendemos el contexto. Hoy Talleres ocupa la tercera plaza de este grupo D, sin opciones para poder clasificarse a la siguiente ronda de Copa Libertadores, sabiendo también que de reojo este partido lo miraba Libertad, porque si ganaba justamente Talleres terminaba sacando de discusión a lo que venía a ser Alianza Lima de lo que es esta Copa Libertadores. Por ende hoy este grupo D ya se divide entre el primero y el segundo, que se van a disputar el primer puesto por clasificarse primeros, y Talleres y Alianza Lima, que se van a disputar entre quién pasa o quién sobrevive en lo que es una contienda internacional. Lo he dicho hace un tiempo, de hecho hay un clip hablando respectivamente, cuando buscábamos todas esas razones de que por qué a Talleres le faltaba gol, cuando buscábamos las razones de por qué Talleres no funcionaba, o por lo menos no terminaba de cerrar en lo que venía haciendo toda esa construcción de fútbol que nosotros veíamos a lo largo de los partidos, ¿no? Hablaba de Rubén Bota, ¿sí? Y no es por hablar particularmente de Rubén Bota, porque sabemos la calidad, porque sabemos lo que ofrece, sabemos el tipo de futbolista que es, que en los últimos dos partidos, ya sea este o ya sea contra el partido de Libertad, hemos visto algo distinto de Bota, en el buen sentido, ¿no? Sabiendo que había sido este jugador que había bajado rotundamente el nivel, que con lesiones tampoco le había permitido poder intentar reencontrarse, y hoy volviendo a la cancha, sabiendo que Bebelo en ningún momento se volvió en ese jugador indiscutible a la hora de armar el juego de Talleres, Bota volvió y el equipo cambió. No voy a decir que todo
Talleres dependió siempre de Bota, no voy a decir que este equipo jugó peor porque Bota no aparecía, ni tampoco voy a decir que hoy el equipo jugó mejor, ni se le dieron las situaciones porque Bota jugó mejor, ¿no? Pero lo dije, y se remontan atrás, en un partido en donde yo precisamente hablaba de Rubén Bota como ese jugador que había desaparecido, de qué le había pasado a Rubén Bota en Talleres, yo pensé que quizás esta falta de Bota había sido una de las razones de la falta de gol de Talleres, ¿no? O por lo menos en la merma considerable en la cantidad de goles que metía Talleres por partido, teniendo en cuenta que el año pasado nos hemos acostumbrado a ver un Talleres goleador, ¿no? Y yo creo que acá se ha visto demostrado eso, ¿no? Alguien que se haga cargo del juego de Talleres. Porque, vuelvo a repetir, no es particularmente por hablar de que Bota hoy es el salvador, ¿no? Pero alguien que se haga cargo del fútbol de Talleres. Porque si hay algo que coincidimos en todo lo que hemos visto de los análisis de Talleres a lo largo del año, es que no hemos visto un protagonista claro o un abanderado del fútbol de Talleres. Ya no digo del ataque, hablo de un abanderado que se haga cargo del fútbol. Que se haga cargo de jugar, que se haga cargo de pedirla, que se haga cargo de tener carácter. Y yo creo que esa sí fue una de las razones principales de que Talleres haya perdido el norte en cierto punto. Porque todos querían ir por lados distintos. El equipo claramente no iba al unísono, claramente no iban todos por el mismo camino, ¿no? Todos queriendo ser protagonistas por su lado, todos queriendo salvarse también en cuanto a lo que es su rendimiento individual por otro. Talleres no era un equipo, pero porque yo siento que le faltaba esa persona o ese jugador que le falta todavía, porque recién estamos hablando de un partido, ¿no? Talleres no ganaba hace 10 partidos aproximadamente. 10 partidos es un montón. Es un montón. Y por eso digo que necesita ese tipo de jugadores que se hagan cargo de la pelota. Porque no solamente Rubén Bota fue ese jugador, por lo menos en el primer tiempo, que agarró, condujo, encaró, pateó, convirtió después lo mismo en lo que es en el gol de Pietri, que como ya sabemos es el jugador más importante probablemente o más peligroso que tiene en ataque Talleres. Asistió Bota, y porque se entendió muy bien con la mitad de la cancha, porque volvimos a ver ese Rubén Bota que fue el enlace de Talleres, que fue el jugador que conectó o que comunicó a la zona del ataque con la zona del medio campo y la defensa, porque se entendió muy bien con Matías Galarza, que partido a partido levanta más el nivel después de esa lesión, porque es el jugador quizás de los poquísimos, por no decir el único indiscutido en este 11 titular que tiene Talleres. Digo poquísimos porque quizás otro de los indiscutidos puede llegar a ser Valentín de Pietri, ¿por qué no? Porque algún que otro jugador en la defensa también es indiscutido, no solo por su nivel, sino también por la falta de jugadores en esos sectores. Pero hoy Talleres no solamente que fue un equipo lógico, sino que fue un equipo que supo apoyarse y pudo apoyarse en jugadores que se hicieron cargo de la pelota. Y principalmente mostrando colectivamente un despertar actitudinal distinto. Porque Girotti sigue elevando el nivel, porque los jugadores en general se empiezan a compenetrar al unísono en cuanto a lo que es lo actitudinal, estoy hablando, ¿no? Porque vuelvo a repetir, Talleres no pasó por encima Alianza Lima. Talleres no pasó por encima Alianza Lima y de hecho mucho hay que agradecerle a Burray en lo que fue el penal que termina atajando, porque no me cabe ningún tipo de dudas de que si ese penal terminaba siendo gol, se le hubiera hecho muy cuesta arriba el partido a Talleres. Corrigió su error más grande, que es sobrar los partidos. Corrigió el error que le había impedido poder capitalizar los resultados después de muchas veces arrancar ganando los partidos, ¿no? Contra los equipos que a ustedes se les ocurran. Pero logró corregir ese error de dejar de pensar que los partidos estaban hechos, de dejar de sobrar los partidos y cerrarlos como se tenían que cerrar, ya sea por la inteligencia futbolística, ya sea por el acompañamiento actitudinal, pero principalmente buscando el equilibrio en todas las aristas que necesita un equipo de fútbol para poder avanzar y por lo menos para poder conseguir resultados, porque paso a paso estos resultados son los que el día de mañana después pueden reconstruir un equipo. Porque no significa que porque haber ganado en el Kempes, Alianza Lima, Talleres tiene que empezar a ganar todos los partidos que se le vienen por delante. Tiene que conseguir buenos resultados, principalmente en el torneo argentino por su condición en la tabla. Y lo tiene que hacer en esta Copa Internacional porque es lo que le va a seguir manteniendo vivo la esperanza al hincha de Talleres de que ese equipo
que en algún momento fue el equipo que fue en el 2024, sigue estando ahí. Con una reconstrucción clara, porque se va a venir una limpieza grande, con la llegada de jugadores que aporten colectivamente, porque para jugadores individuales ya tenés un montón de jugadores que sabes que pueden rendir por lo menos en cuanto a esa característica, pero jugadores que le hagan bien al equipo, jugadores que le agreguen y le añadan armas a un equipo que tiene una jerarquía enorme, que lo hemos dicho muchísimas veces. Se le viene lo que es la prueba más difícil, probablemente de los últimos 10, 15 partidos y hasta uno de esos partidos más difíciles / importantes de lo que es el 2025, que es contra Sao Paulo en el Morumbi. Contra el mismo Sao Paulo que se viene encontrando hace mucho tiempo. Contra ese Sao Paulo que ya lo hemos visto el año pasado, que no es cuco de nadie, que ya lo hemos visto jugar contra Talleres en el Mario Alberto Kempes, sabiendo el momento que atravesaba Talleres, y aún así sigue sin ser el cuco de nadie. Sí es el puntero del grupo, sí es el gigante de este grupo D que tiene Talleres, pero no es el cuco de nadie. Y Talleres se enfrenta al partido probablemente top 3 más importantes de lo que ha tenido en este 2025, no por echarle o no por tirarle responsabilidad al equipo, sino porque son esos partidos lo que necesita Talleres para poder dar el golpe sobre la mesa y poder cambiar de página de verdad. Porque ganarle a San Martín de San Juan no significa un paso en la página. Porque ganarle a Gimnasia y Esgrima de la Plata no significa un cambio en la página. Porque ganarle a River una final significa. Porque ganarle a Sao Paulo en el Morumbi significa de verdad dar una vuelta a esa página y poder solidificar y demostrar que este partido contra Alianza Lima fue el arranque del segundo semestre de Talleres. Pero bueno, gente, su análisis en comentarios. No tanto lo futbolístico que hemos visto, sino más la opinión de lo que ya hemos visto de Talleres, que es un equipo con capacidad, pero que le faltaba jugadores que tengan ganas de hacerse cargo del fútbol de Talleres, gente. Así que nada, nos estamos viendo, si Dios quiere, en la brevedad. Chau, chau.